Damos inicio al primer programa de este año 2021 del Venezolano Hoy. Desde Bogotá les acompaña nuevamente José Ramón Villalobos, editor del Venezolano Colombia. Hoy tenemos un programa especial a propósito del Año Nuevo. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la migración venezolana este año? ¿Qué pueden esperar los migrantes venezolanos este 2021 que apenas empieza? El Venezolano Hoy llega a ustedes gracias a Office Boy Express, empresa líder en transporte de cargas y mudanzas entre Colombia y Venezuela. Héctor López, abogado especialista en inmigración en Houston, Texas. Transcarga Express, empresa con 20 años de experiencia que envía lo que necesitas con las mejores tarifas de Miami. Y MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Los detalles sobre nuestros aliados comerciales los pueden leer en el copy de este video. Ahora sí, damos inicio a nuestro programa y le doy la bienvenida a tres invitados realmente de lujo, voces autorizadas en materia migratoria, y los menciono por proximidad geográfica. Desde Bogotá nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista e investigador de la Universidad del Rosario. Profe Ronald, bienvenido una vez más al Venezolano Hoy. ¿Cómo está? José Ramón, muchas gracias por la invitación. Como en casa, siempre en el Venezolano. Así es, profesor. Y desde Ciudad de Panamá, el doctor Iván Chanis, abogado internacionalista y defensor de derechos humanos. Bienvenido, doctor Chanis. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Desde Houston, Texas, Héctor López, abogado de inmigración, también amigo de la casa desde hace muchísimo tiempo. Bienvenido, Héctor, una vez más. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, estimados, tenemos un compromiso con la audiencia del Venezolano Hoy en esta primera transmisión 2021 y es responder a la pregunta central que hemos formulado desde la promoción de este programa, y es cuáles son los retos, proyectos y desafíos relacionados con la migración venezolana este año. Y le extiendo las preguntas a ustedes. Profesor Ronald, aprovechando pues la proximidad, pues estamos en Bogotá, y en el caso de Colombia, un resumen, ¿cuáles serían estos retos y desafíos considerando que Colombia tiene 1.800.000 venezolanos en su territorio? Doctor, profesor. Gracias, José Ramón. En efecto, Colombia es el país que tiene más venezolanos en condición de migración, muchos de ellos en una situación bastante precaria, pero no así todos. Hay venezolanos que ya han logrado avanzar en su proceso de integración e inclusión dentro de la sociedad colombiana. Los retos que tenemos para este año, obviamente, pues están marcados por la dinámica de la pandemia. Como sabemos, el gobierno colombiano ya está cambiando su rumbo respecto a la dinámica que venía expresando en temas de vacunación. En un primer momento el presidente, quizá por el calor del momento, no supo expresar con claridad lo que quería hacer con la población que se encuentra de forma irregular en territorio colombiano, pero en las últimas semanas ya su discurso empieza a cambiar de dirección y se empieza a incluir a los venezolanos irregulares dentro de la población que debe ser vacunada en Colombia, obviamente recurriendo al apoyo y a la cooperación internacional. Y creo que el principal reto está ahí, en que el proceso de vacunación en Colombia no puede excluir bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo a la población venezolana, la que está regular ni la que está en forma irregular. Recordemos que en este momento se calcula que son 947.000 ciudadanos venezolanos irregulares. Eso es 1.000.000 de personas que no tendrían acceso a la vacuna. Por el contrario, el gobierno ya ha empezado a pensar en buscar esos recursos, en buscar la dinámica de la vacuna para esta población. Creo que ese es el principal reto en un país donde, lamentablemente hay que decirlo, todavía el tema de la vacunación está un poco empantanado. Profesor, y a propósito de Colombia, para seguir con usted, y en materia de regulación, ¿la ley migratoria es una esperanza para la regularización de migrantes venezolanos en Colombia? En el momento en el que se encuentra la ley, realmente no. La ley basa su tercer debate de 4 en el Congreso colombiano, y básicamente lo que propone el marco legal que se está estableciendo en Colombia es darle continuidad al proceso que viene, es decir, elevar a rango de ley algunos decretos que se han venido expidiendo. Recordemos que en el caso colombiano la mejor herramienta para manejar el tema de la migración ha sido el permiso especial de permanencia, pero este permiso especial de permanencia tiene caducidad de 2 años, y ahí es donde precisamente se empantana un poco la cosa,
porque la idea sería que se generara un instrumento que no solamente quedara en este instrumento especial, sino que incluso le validara los años a los venezolanos que se encuentran en territorio colombiano para poder obtener la residencia. Recordemos que el PEP no le valida ninguno de los años, sino que por el contrario, un venezolano que, por ejemplo, quisiera tener la residencia, arranca desde cero con el PEP. Y hay que decirlo, el PEP lamentablemente no cubre a la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran de forma irregular y de hecho ningún venezolano que haya ingresado, por ejemplo, después de marzo del 2020, teóricamente tendría derecho a PEP. Durante este periodo se cree o se calcula que han entrado 354.000 venezolanos a territorio colombiano, ninguno de ellos tendría derecho a PEP porque el PEP solamente es válido si se ha sellado pasaporte. Entonces, ahí hay una serie de dificultades técnicas que todavía la ley no resuelve. Ahí está el problema. De acuerdo. Gracias, profesor. Nos vamos ahora a Panamá con el doctor Iván Chanis. Doctor Iván, la situación de Panamá, según los registros que tenemos, unos 119.000 venezolanos viven en Ciudad de Panamá. ¿Cuál es el panorama en ese país centroamericano? Bueno, es un panorama complejo, al igual que en la mayoría de los países de la región. Panamá no escapa a una situación gravísima de personas en capacidad de movimiento fuera de sus estados y es importante contextualizar todas esas situaciones, ¿no? En el caso específico de Panamá, y voy a hacer una conceptualización un poco regional para luego terminar en Panamá, pero este es mi lado de expertise, así que me voy a referir a lo que sé. Y es que es bueno empezar diciendo que la condición de refugiado se da después de un análisis de caso por caso. Y también aquí incide la definición de refugiado en el caso de la legislación interna de cada país. O sea, cada proceso es único y cada proceso puede diferenciarse, depende del país donde se hace la solicitud. En el caso de Panamá, específicamente, pues hay temas que en mi opinión deben mejorar, como lo sería la ratificación de la Declaración de Cartagena. Panamá no ha ratificado la Declaración de Cartagena, y esto especialmente durante la complejidad hemisférica, como ya lo has mencionado, y las crisis humanitarias que se dan en Venezuela y en Centroamérica. Firmando Cartagena, para Panamá sería más fácil reconocer a más personas como refugiadas y darles esa protección internacional. El hecho de que no se otorgue, en este caso, la condición de refugiado, porque en Panamá, y cuando hablamos de cifras, pues hay una muy baja recepción positiva a estas solicitudes de refugio, y especialmente de personas venezolanas, esto no quiere decir que cuarta una serie de otras alternativas que el Estado receptor debe otorgar. Esto es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, que estas personas reciban todos sus derechos humanos. O sea, que se les niegue la condición de refugiado no significa que el Estado no está en la obligación de reconocerle todos sus derechos humanos. En el caso de Panamá, existen alternativas específicas, como el caso de la visa migratoria, que permite un nivel de regularización bastante cierto. Si bien podemos hablar de qué tan oneroso o qué lento y qué burocrático es el proceso, eso sería otra conversación, pero el hecho es de que este acceso a este derecho existe, y eso es bueno que toda persona que está escuchando este programa deba saberlo. Asimismo, y a nivel interamericano, hay una serie de responsabilidades que todos los estados, y en el caso específico de Panamá, tiene el Estado que cumplir en cuanto a personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo. Y en el caso venezolano hay recomendaciones específicas de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para un reconocimiento a ciertos derechos o un trato diferenciado en razón de la crisis humanitaria y hemisférica que surge por la crisis política y derechos humanos de Venezuela. Entramos a lo que ya mencionó el profesor, la compleja situación de pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí cambia un poquito la conceptualización del problema para encontrar una solución, y es que yo coincido con lo dicho por el colega de que la solidaridad aquí va a ser clave, ¿no? Yo pienso que es importante establecer esas buenas iniciativas que se están dando, reconocerlas, como puede ser, voy a dar dos puntuales, como fue la decisión del gobierno de Costa Rica de darle un reconocimiento temporal a todas las personas venezolanas que estaban en su territorio, anunciado hace poco, y asimismo la declaración en el caso del
del Ministerio de Salud de Panamá, que cuando anunció a quiénes iban a ser beneficiarios de las vacunas, explícitamente mencionó a las personas que se encuentran en Panamá, sean o no sean en condición de regularidad, van a tener acceso a la vacuna, y eso es una buena noticia. Yo creo que estamos en un momento de un gran reto para la migración, específicamente para la población refugiada, y es importante entonces ver la situación desde esta óptica de solidaridad y de responsabilidad compartida entre los estados. Doctor Chanis, entonces en Panamá, en Colombia, a finales de diciembre hubo un debate público sobre la vacunación, la inclusión o no de los migrantes venezolanos en el Plan Nacional de Vacunación, y se generó, bueno, múltiples polémicas y controversias en relación con eso, especialmente los sanitarios, y muy bien lo decía el profesor Ronald. En el caso de Panamá, ¿no está en la agenda pública esa discusión y ese debate? No está en la agenda porque ya está saldada. El ministro públicamente tomó la iniciativa de establecer de manera categórica, al menos eso fue su manifestación pública, ¿no? Su declaración pública, diciendo que las personas migrantes van a tener acceso, dentro de todo lo que se puede criticar al Estado panameño, hay algo que es muy importante valorar, y es que el acceso a la salud, y sobre todo en el tema de vacunas, Panamá es uno de los países que siempre ha estado a la vanguardia, y el sistema de salud panameño se basa en la solidaridad, y en este caso es una prima reconocida que a nadie se le debe negar salud. Que se le niega, pues otro caso. Por el caso de las vacunas, de manera categórica el Estado, o sea, el gobierno, perdón, ya ha anunciado que están incluidos. Gracias, doctor Chanis. Héctor, bueno, Estados Unidos en el foco de las cámaras del mundo. El presidente electo demócrata Joe Biden toma posesión justo pasado mañana. Hay mucha expectativa, y no solamente de los sectores políticos y la sociedad estadounidense, sino también de los migrantes venezolanos. Muchos tienen esperanza en que apenas asuma Joe Biden, de pronto pueda firmar algunos decretos que lo pueda beneficiar. Pero voy con la pregunta general, Héctor, y nuevamente bienvenido. ¿Qué expectativas, proyectos hay para la migración venezolana en Estados Unidos? Definitivamente, José Ramón, los Estados Unidos, si se quiere, nos podemos considerar de estar en el ojo del huracán con respecto a la inmigración en general y especialmente la inmigración venezolana. Nosotros hemos estado a lo largo de estos últimos años del gobierno del presidente Trump experimentando una serie de cambios no beneficiales para lo que es la inmigración en general, específicamente con muchos cambios que se han suscitado en el tema del asilo. Han habido muchos bloqueos a estos cambios a través de las cortes que han permitido, si se quiere, el controlar un poco el efecto negativo de muchos de estos cambios que tenían intención de bloquear las aplicaciones de asilo en los Estados Unidos. No estamos hablando específicamente de venezolanos, estamos hablando en general, pero hay muy buena expectativa con respecto a la administración entrante en función de todas las promesas de campaña que han realizado en particular hacia los venezolanos. Es la primera vez que han mencionado específicamente de que se le está ofreciendo o tienen intención la administración entrante de ofrecer un estatus de protección temporal a los venezolanos. Estamos hablando de un TPS que sin duda, aunque no les va a solucionar el problema de manera permanente, les va a permitir convertir a una persona que está en un estatus irregular en legal, para poder, a partir de ese estatus, poder aplicar a cualquier otra situación inmigratoria que le permita ya una residencia permanente. Al mismo tiempo tenemos el retraso en las cortes y bueno, y por supuesto se le suma a toda esta coyuntura, se le suma el tema de la pandemia, lo cual ha generado un retraso adicional en el procesamiento tanto de los asilos a nivel afirmativo con la Oficina de Inmigración como con los procedimientos de corte, porque las cortes han estado básicamente cerradas, haciendo muy pocas audiencias limitadas en ciertas circunstancias, pero en general las personas que están en la mayoría, en la gran parte del país, tienen las cortes de no detenidos cerradas. Entonces tenemos más de 1 millón de casos que están actualmente en las cortes esperando por una audiencia. Héctor, bueno, ya sabes muy bien, los medios de comunicación y colegas, vamos a decirlo así, se están refiriendo a una posible firma, pero eso es una especulación, ¿no? De los decretos de TPS inmediatos, además, hablaban de ya.
al TPS? Bueno, hablan de que va a haber un proceso, porque eso, por más que sea un presidente entrante, por lo general va a tener, se habla siempre de los primeros 100 días de gobierno, que es el periodo en el cual el gobierno empezaría a pronunciarse o a tomar en cuenta lo que son las promesas de campaña. Y una de las promesas de campaña está el del TPS. También tenemos una moratoria, que eso sí se tomaría de inmediato, de lo que son las deportaciones por 100 días, por los primeros 100 días desde que el presidente Biden tome posesión. Estamos hablando de una posible eliminación del programa del MPP, que es el protocolo de protección de migrantes, que hace que la gente espere en México en vez de estar esperando por una decisión dentro de los Estados Unidos, como debería ser el caso. Hay muchos cambios, muchas buenas expectativas, incluyendo una proposición de una legislación para una reforma integral y migratoria que inclusive contenga lo que es una amnistía para muchas personas que están en estatus irregular en los Estados Unidos, como más o menos lo que ocurrió en la época del presidente Reagan en el 86, si no me equivoco. Gracias, Héctor. Profesor Ronald, este año en Colombia, incluso yo en un artículo que tuve la oportunidad de escribir a principio de este año, yo cifré en 3 millones, 2.800.000 venezolanos más colombianos retornados en Colombia, vecino de Venezuela, y hay una gran preocupación por ese volumen, vamos a decirlo así, es una cifra de escándalo para Colombia, dado el contexto. Hay capacidad del Estado, del gobierno, de los organismos internacionales, de la sociedad civil para poder articularse. ¿Qué va a hacer Colombia con tantos migrantes? En efecto, José Ramón, digamos que uno de los primeros problemas es las cifras. La última cifra que entregó Migración Colombia es de 1.717.352 ciudadanos venezolanos. Hay que decir que esta cifra tiene un alto subregistro, como suele ser el caso en los temas migratorios. Es muy difícil poder llevar a la realidad el número exacto de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el territorio. Recordemos que Migración Colombia reportaba que en el periodo de la pandemia, entre marzo y noviembre del año pasado, habían salido de Colombia aproximadamente 109.000 ciudadanos venezolanos. No obstante, y a pesar de que la frontera estaba cerrada, varios organismos intergubernamentales, particularmente el portal R4B, que hace seguimiento, detectó que en ese mismo periodo salieron 354.000 ciudadanos venezolanos precisamente por la frontera colombo-venezolana, una frontera de 2.219 kilómetros, en la cual viven aproximadamente 12 millones de personas entre los 7 departamentos colombianos y los 4 estados venezolanos. Hacer el seguimiento, determinar, por ejemplo, si la migración pendular terminó, es poco probable que suceda. Realmente muchos ciudadanos venezolanos dependen de venir a Colombia a comprar bienes y servicios y regresar a su país. Antes lo hacían por unas horas, por unos días, a veces por unas semanas e incluso por meses. No hay ningún país en el hemisferio que esté preparado para manejar un volumen de esta población. Se calcula que son aproximadamente, a este número habría que sumarle 500.000, sino más colombianos retornados, lo cual pues lo hace un fenómeno que marca un reto para el Estado colombiano. Pero pues si bien Colombia no tenía experiencia en el manejo del tema migratorio, lamentablemente sí la tenía en el manejo del tema del desplazamiento interno. Colombia es el país con mayor desplazamiento interno del mundo. 7,5 millones de ciudadanos fueron obligados a dejar su hogar por dinámicas de la violencia, y eso nos genera una capacidad institucional, pero sobre todo una capacidad de la sociedad civil a través de organizaciones para atender a esta población. Obviamente, pues en este contexto de pandemia, uno de los problemas que hemos tenido es que las organizaciones de la sociedad civil que, por ejemplo, asistían a los venezolanos en la ruta migrante desde Cúcuta hacia Bogotá, muchos de los puestos de atención se han visto obligados a cerrar por las dinámicas de pandemia, por las normas de cuarentena que se han establecido en diferentes municipios y departamentos, y a eso habría que sumarle que para evitar ser detectados por las autoridades, precisamente por las lógicas de cuarentena, los migrantes venezolanos se están yendo hacia las vías secundarias y hacia las vías terciarias, lo cual ha significado un reto. Hablando con el secretario de Cooperación y de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, con Víctor Bautista,
al cerrar el año pasado, pues nos preocupaba precisamente eso, que la población dejaba de irse por las rutas ordinarias, por los grandes corredores viales, terminaba en rutas secundarias y terciarias, llegando a poblaciones en Colombia que tienen menos capacidad hospitalaria, que tienen menos infraestructura de atención, y ahí se genera una tensión social que es muy alta. Uno de los problemas y una de las cosas que debemos evitar que suceda en Colombia es precisamente que a la xenofobia que ya existe en Colombia, a la aporofobia que genera la migración venezolana, se le sume una especie de hipocondría colectiva por las dinámicas de la COVID. Y en ese orden de ideas, pues el reto ha sido grande. Colombia se ha comportado de forma solidaria, su gobierno, pero particularmente su población civil, su sociedad civil se ha comportado de forma solidaria, pero las tensiones sociales crecen y lamentablemente ya se empieza a reportar cada vez más casos de xenofobia, incluso incidentes que no tenían nada que ver con población venezolana se han convertido en factores de movilización de esa xenofobia. Hoy existen instrumentos como el barómetro de la xenofobia que dirige un querido amigo, Alejandro Dalí, y su grupo han venido haciéndole seguimiento a este fenómeno, y en diferentes incidentes hemos encontrado que cada vez más la tensión social se refleja en eso, en xenofobia, que lamentablemente las autoridades no han generado los instrumentos adecuados para empezar a combatirla. Así es, profesor Ronald. De hecho, uno hace una ecuación, mayor volumen de migración venezolana, posiblemente las tensiones, y especialmente en el interior de Colombia, en los departamentos, que usted menciona mucho en sus artículos, justamente la situación de la migración en los departamentos, con los alcaldes del interior de Colombia. Pero a propósito también de xenofobia, doctor Chanis, en materia de derechos humanos en Panamá. ¿Cuál es el desafío justamente en Ciudad de Panamá en materia de derechos humanos relacionados con xenofobia y discriminación hacia los migrantes venezolanos? Sí, grandes retos, excelente pregunta, un problema complejo, ya que en la opinión de quienes defendemos derechos humanos, se marca también un problema más amplio de falta de perspectiva de derechos humanos por parte del Estado. Entonces, esa falta de perspectiva de derechos humanos en sus políticas públicas que permean a todos los diferentes grupos humanos, en este caso específicamente de la población en condición de movilidad, para hablar de manera más amplia, es complejo porque esa falta de perspectiva de derechos humanos se ve reflejada en cosas muy puntuales, pero que impactan muchísimo la vida de una persona solicitante de refugio o asilo, y es la ausencia de protocolos para el trato digno y diferenciado de estas personas, la ausencia de protocolos, me atrevería a decir, mínimos de trato digno, es decir, el tratamiento de los derechos humanos a personas en la frontera. Tenemos un grave problema en la frontera con Darién, ahorita mismo en Panamá, que es muy complejo y ha sido foco de atención de varias instancias de monitoreo de derechos humanos. Hay recomendaciones muy puntuales sobre el tema de la frontera Panamá-Colombia, específicamente en el Darién, sin tratar de ser repetitivo, el tema de la pandemia, ¿no? Yo pienso que hoy día, y sobre todo en estas sociedades de la posverdad o de la verdad inmediata o de los blancos y negros, el tema del manejo, en este caso comunicacional, de las políticas en beneficio a población migrante es determinante. Y hay una responsabilidad del Estado y una responsabilidad de las agencias nacionales, en Panamá, en el caso de en Panamá es la UNPAR, pero asimismo de todo el Ejecutivo y todo el sistema de justicia, para evitar justamente esos brotes de xenofobia, esos brotes de violencia que se están dando alrededor de la región. La situación, y aquí hay personas que entienden la situación hasta mejor que yo, no va a mejorar en el tiempo inmediato. La situación de la migración se va a acrecentar a causa de la situación política y social de diversas áreas de Latinoamérica, específicamente de Venezuela y de Centroamérica. Por ende, una actitud proactiva para evitar estas situaciones de xenofobia y por ende de violencia, el Estado tiene la principal responsabilidad. O sea, no se puede esperar que quienes trabajamos desde sociedad civil,
y que trabajamos con las uñas muchas veces y con muy pocos recursos, podamos también solventar un problema de una perspectiva general del Estado en cuanto al trato digno de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugio o desplazadas, cualquier condición de movilidad a lo interno de nuestros estados. Así que yo creo que ese es un poco el reto, ¿no? No quiero no desmeritar el gran trabajo que están haciendo muchas de las agencias nacionales y nadie creo que vislumbró una crisis migratoria y luego sumarle una pandemia internacional, ¿no? Pero también hay muy buenos ejemplos. O sea, miremos los campos de refugiados en África y en Asia, donde con la responsabilidad compartida de los estados, estableciendo los recursos necesarios, dotando a las agencias internacionales, en este caso la ACNUR, de los recursos necesarios para mantener ese trato digno, es decir, básicos derechos humanos como lo es vivienda, salud, comida, educación, agua y demás, no tienen que dejar de andar o mantenerse a pesar del COVID. Las medidas de bioseguridad pueden implementarse hasta en los espacios más difíciles. Entonces, no hay excusa tampoco para no establecer la movilización digna de recursos, la solidaridad y la cooperación internacional para, en este caso, los estados receptores puedan, de la mejor manera y de la manera responsable, atender a los derechos humanos de una población que entra a su territorio. Muchísimas gracias, doctor Chanis, por ese aporte, porque efectivamente en materia de derechos humanos, en el contexto de xenofobia y discriminación, es un punto central en la agenda. Vamos con Héctor. Héctor, a propósito de expectativas, los venezolanos que nos están viendo en esta transmisión tienen la expectativa con el asilo, pero ¿sabes qué, Héctor? A mí me gustó una frase que te escuché en un video viral que tú tienes en tus redes sociales que te comentaba hace minutos, y es que el asilo no es una vía para migrar a Estados Unidos, que me gustó esa cifra. Perdón, me gustó esa expresión, esa frase. ¿Es así, Héctor? Y es correcto, y fíjate, muchas personas, a mí me llegan muchos clientes y me dicen, Héctor, pero es que yo no quiero aplicar al asilo porque yo tengo otra vía de inmigrar. O todo lo contrario, hay gente que me dice, yo quiero optar por el asilo porque no tengo ninguna otra vía de inmigrar viable dentro de lo que la legislación inmigratoria americana permite. Entonces yo les digo a ellos, pero es que tú no puedes aplicar un asilo solamente como que si fuera una alternativa, como una de esas que ataja cualquier cosa. Estamos hablando de que una persona que aplica un asilo es porque tiene realmente cómo demostrar que ha sido víctima de una persecución, y eso es un amparo humanitario ya en sí mismo, y el Estado se compromete en brindarte esa protección, ya que tu Estado, tu país, no es capaz de protegerte en esa circunstancia. Pero si tú llegas a los Estados Unidos sin tener un caso claro de persecución, no vas a poder calificar para reunir los requisitos que la legislación de asilo te va a pedir en este país. Necesitamos tener una persona que haya sido víctima de una persecución específicamente por alguno de los 5 causales protegidos del asilo, que son raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular o opinión política, y no en base de repente a la mala situación del país de donde viene o a que fue víctima de un crimen, de una extorsión. No necesariamente todos los eventos van a calificar a una persona para el asilo. Y yo creo que uno de los más grandes retos que vamos a tener aquí en los Estados Unidos este próximo año es materializar todas esas, la reversión de muchas de esas políticas anti-inmigrantes y anti-asilo que se habían desarrollado. La Asociación Nacional de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos ha detectado más de 900 cambios que han ocurrido durante el periodo de la última periodo presidencial, y es uno de los retos más grandes, ir paulativamente revirtiendo específicamente aquellos que bloquean el acceso al asilo, porque realmente hay muchas personas que vienen en búsqueda de esa protección, y las reglas y los cambios que estaban suscitándose estaban destinados a bloquear a las personas en esos segmentos. Tenemos personas que venían huyendo de violencia doméstica, que típicamente, históricamente, siempre eran considerados como membresía de un grupo social particular, y el gobierno activo de Trump había intentado eliminar eso como una
una vía para obtener el asilo como un causal válido. Y así como esos tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, como les decía, yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Chanis. No puedo estar más de acuerdo con lo que él decía en relación a la responsabilidad que tiene el Estado, porque no podemos caracterizar a un grupo de personas como que son maleantes, como que vienen aquí a apoyarse y a quitarnos los beneficios públicos, no necesariamente así como ocurrió al principio de esta administración, que lamentablemente caracterizaban a los mexicanos, que es la población migrante más pronunciada de hispanos en este país, como que todos venían aquí a traer crímenes, a traer drogas. No necesariamente es así. Aquí hay una población migrante que va mucho más allá de los latinos. Estamos hablando de culturas y diferentes. Tenemos una cultura migrante de India, de China, que es muy prominente. Y sin duda, Venezuela ha estado liderizando por los últimos 3 o 4 años lo que son las estadísticas del país que más asilo ha estado solicitando en esta temporada, inclusive por encima de China. No que lo superemos en cantidad de personas que están inmigrando a Estados Unidos o que hay actualmente en los Estados Unidos, pero sí en un momento dado en cantidad de aplicaciones con respecto a la totalidad. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, creo que el asilo hay que pensarlo bien, hay que tener unos argumentos demostrables en ese expediente y no un hecho criminal, vamos a decirlo así, común califica. Eso es muy importante también, califica para obtener la expectativa de un asilo y la palabra persecución no menor de hablar con tu abogado. Profe, ya para terminar, profesor Ronald, ya para terminar en esta ronda, le agradezco realmente, he disfrutado mucho esta conversación con ustedes, 3 voceros, como decía, calificados en materia de migración. Profesor, un servicio público esta mañana conversaba con un migrante venezolano y le dije que iba a estar con usted acá en el programa y me decía, José Ramón, ¿por qué no preguntas ahí? ¿A quién le duele los migrantes venezolanos? El Estado y el gobierno de pronto aparecen declaraciones públicas, para algunos discriminatorias, la alcaldía también. Entonces, y me pregunto, ¿a quién le duele la migración venezolana? ¿Quién los protege? ¿Quiénes son los responsables de un punto de vista de autoridades y organismos de esa migración en el contexto colombiano, profe? Bueno, José Ramón, yo creo que el fenómeno de la relación colombo-venezolana va más allá de la llegada de una población en condición de movilidad humana. Estamos viendo un fenómeno que realmente no inició con digamos, la dictadura de Nicolás Maduro, sino que este es un fenómeno que inició décadas antes, cuando los colombianos fueron a protegerse en territorio venezolano y los vínculos y lazos que hay entre los dos pueblos hacen que este fenómeno no se pueda ver como únicamente la llegada o el arribo de una población en condición de vulnerabilidad, sino por el contrario, estamos con un fenómeno que es de una complejidad mayor, es un fenómeno de un relacionamiento muy fuerte entre dos pueblos, con una frontera que es absoluta e imposible de manejar. La frontera colombo-venezolana no se puede cerrar, es una frontera que se cierran los pasos fronterizos, pero nunca se ha podido cerrar la frontera. Y en efecto, más allá de decir quiénes pueden ser los responsables de la tensión, creo que Colombia y Venezuela empiezan a vivir un proceso en el cual sus pueblos se están reconociendo a sí mismos. Los venezolanos tenían una noción de la población colombiana. No podemos olvidar que los colombianos fueron la población que más migró hacia Venezuela. El contingente migrante más importante en Venezuela era el colombiano. En las últimas cifras que nosotros tenemos eran 3,4 millones de colombianos en territorio venezolano. Esto lo que implica es que tenemos que verlo como un fenómeno de integración e inclusión, que no se cierra cuando caiga o no caiga la dictadura o en un par de años, sino que esto es un proceso en el cual dos pueblos empiezan a entender su existencia común y que incluso hace que muchos de los instrumentos que se han creado en el derecho internacional y en el tema migratorio para abordar este fenómeno se quedan cortos. Por ejemplo, en Colombia, el refugio de la población venezolana es prácticamente que inviable. Los venezolanos en territorio colombiano no están interesados en ser declarados refugiados porque ellos quieren volver a Venezuela, porque ellos quieren ir a pasar sus fiestas con sus familias, porque hay un constante ir y venir entre los dos pueblos y los instrumentos que teníamos planteados
refugiados se quedan cortos para un fenómeno como este, en el cual, pues, si una persona es declarada en refugio, teóricamente ya no podría regresar a su país, y por eso muchos venezolanos han optado por no solicitar refugio, porque ellos quieren pasar el cumpleaños de sus hijos, de sus abuelos, de sus padres y compartir las fiestas. En ese orden de ideas, creo que el reto es bastante grande. Así es. Gracias, profesor. Ya para ir cerrando, doctor Chanis, un mensaje final a nuestra audiencia venezolana a propósito y con un enfoque en derechos humanos. Un mensaje final, doctor. Gracias por el espacio. Como defensor de derechos humanos, como internacionalista, y lo he dicho antes en otros espacios, la causa venezolana es la causa de las Américas. Hoy, más que nunca, el americanismo tiene que rescatarse, es decir, esa unión de todos los países de las Américas. Panamá tiene larga data de ayuda. Recibimos mucha ayuda de Venezuela durante nuestra dictadura. Hoy día, Panamá está en una posición privilegiada para poder ser un país que brinda un acceso al refugio, un acceso a la migración, un país que debe seguir abogando por el respeto a los derechos humanos y sobre todo por la democracia. Porque sin democracia en Venezuela no se va a solventar el tema de la migración. Y esa corresponsabilidad tenemos todas las personas, todos los ciudadanos que vivimos una democracia y que tenemos los beneficios de una democracia, reconocer que tenemos que ayudar a la causa venezolana. Así sea, yo desde el punto de vista del derecho internacional, usted desde la comunicación, el que está en la calle tratando de manera decente a un migrante que está pidiendo algún sustento o accediendo a un trabajo, todos tenemos la responsabilidad o la corresponsabilidad del trato digno a las personas venezolanas o a cualquiera que se encuentra en condición de movilidad humana. Muchísimas gracias, doctor Chanis, por su participación. Bueno, Héctor, también, pues, incluso como compatriota venezolano en Houston, Texas, un mensaje para los venezolanos en Estados Unidos. Sí, yo pienso que hay una muy buena expectativa para lo que viene este año. Tradicionalmente, no recordemos de que somos aquí en Estados Unidos un país de inmigrantes, siempre lo hemos sido. Yo no pienso de que a partir de ahora vaya a ser la excepción. Yo creo que hemos tenido una mala época, no necesariamente y específicamente para los venezolanos, sino en general como inmigrantes que somos. Pero yo pienso que hay muy buenas expectativas con esta nueva administración entrante en base a las promesas de que vamos finalmente a poder alcanzar ese sueño americano que todos quieren y todos vienen persiguiendo este gran país. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, yo sinceramente agradecido al profesor Ronald Rodríguez, al doctor Iván Chanis y a Héctor López, abogado de inmigración, por haberme acompañado en esta primera emisión del Venezolano Hoy 2021. Recuerden que justamente hoy, lunes 18 de enero, ya está circulando el Venezolano Internacional, que pueden descargar y leer en las distintas plataformas del Grupo Editorial El Venezolano. Ya saben, ya empezamos nuestras transmisiones. Los espero lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora de Bogotá y Panamá, y a las 6 p.m. hora de Houston. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, estimados. Realmente un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.